Hoy vamos a hablar del ego y por qué el mundo sí gira alrededor de ti y sí deberías pensar que gira alrededor de ti, ¿ok? Empezamos por aclarar qué es el ego, que yo siento que está muy mal interpretado, sobre todo porque muchas de las religiones, igual esto lo vamos a hablar después, o no sé si religiones, como creencias espirituales, de alguna manera también dicen que la iluminación va atada a una destrucción o muerte del ego, que bueno, eso está muy bien, pero no está tan bien. A ver, todos tenemos un ego y no es la conciencia de ti mismo, ¿sí? En realidad, el ego, porque además se están estudiando un montón de cosas ahorita. Eso que decimos como que lo que nos diferencia de nosotros, los seres humanos, de los animales, es que tenemos conciencia de nosotros mismos, aparentemente no es tan real. Y no solo eso, sino que incluso hay más discusiones sobre si la conciencia existe y qué es realmente, porque también están saliendo teorías de que en realidad no tenemos conciencia y eso es una ilusión. Entonces no sé. El punto es que el ego es el medio mediante el cual experimentamos el mundo, casi como el cuerpo, ¿sí? En el sentido de que es algo que no, sobre lo que no tenemos control casi, porque está construido por lo que el cerebro aprende y eso está ligado a experiencias pasadas, de nuevo fuera de nuestro control. Muchos de los de lo que somos, digamos, de los patrones de comportamiento que tenemos, la mayoría son construidos a nivel inconsciente de manera automática. Entonces, repito, son cosas sobre las que realmente tenemos menos control del que pensamos. Si nosotros empezáramos a pensar en nosotros mismos como resultados de cosas y no decisiones, creo que habría mucha más compasión en el mundo y seríamos mucho más empáticos, tal vez, con la conciencia de que todos somos eso igualmente. O sea, no es como que solo tú eres resultado de unas 3000 cosas que te pasaron y no tienes control sobre cómo eres en este instante, sino que la gente alrededor tampoco. ¿Qué determina el cambio en una persona? Que todo el tiempo estamos siendo afectados por cosas en el ambiente. Entonces, así como las cosas que te pasaron en la infancia te afectaron para que terminaras siendo como estás hoy en día, las cosas que te pasan hoy en día te afectan para un cambio a futuro. Pero las cosas que te afectan igual están fuera de tu control. Sí, o sea, el hecho de que a ti algo que yo diga en este video te resuene o no te resuene, no es consciente, ¿no? Tú no eliges que te conmueve, no eliges que te llama, no eliges que te hace cuestionarte cosas. Como que esa información también es menos selectiva de lo que pensamos en cuanto a la conciencia, en cuanto a es una decisión o no, ¿sí? ¿Qué es importante de entender esto? Que no hay que castigar lo que somos. Nunca. No hay que castigar el vehículo mediante el cual vemos el mundo y no hay que intentar deshacernos de él. Lo que a ti te está haciendo daño, si hay algo que te está haciendo daño, no es el ego. El ego es natural y lo necesitas para sobrevivir en esta sociedad. ¿Qué nos hace daño? La separatividad que sentimos en sociedad a causa de esto. ¿Cómo así? Así el delfín tenga conciencia de sí mismo, sigue siendo parte de una naturaleza, sigue siendo parte de una tribu, del mar, del ecosistema y no cuestiona, por ejemplo, su lugar en él. Solo existe, solo está. El hecho de que nosotros tengamos un ego desarrollado por una complejidad absurda de experiencias que vivimos en la vida hace que sintamos sufrimiento por el vacío de no pertenecer o de cuestionar constantemente nuestro rol. Una de las cosas que estaba viendo hoy y que lo dice la doctora Marta Beck es que al parecer somos los únicos animales que están conscientes constantemente de su propia muerte, no de sí mismos, de su propia muerte. Y eso es muy interesante pensarlo, porque el hecho de estar conscientes de nuestra propia mortalidad lo que nos hace también es sentir una duda existencial sobre el por qué estamos aquí, cómo aprovechar de mejor manera el tiempo, qué hacer frente a nuestra propia mortalidad, cómo se debe vivir, cómo hacerlo bien. La respuesta a esto, sin embargo, no es no tener ego, porque el no tener ego implica perderse uno mismo. Hablamos de una deconstrucción absoluta de personalidad, de la ruptura de todo lo que se conoce, porque, de nuevo, el ego es el lente mediante el cual vemos al mundo. Entonces, si nosotros rompemos eso para nosotros mismos, nos quedamos sin bases, sin pilares de creencias, desconocimiento de límites entre lo que se es y lo que no. Si ustedes han visto intensamente la película esta de Disney, ustedes saben cuando se rompe la
la isla de la familia. Es como si se nos rompieran todas las familias, todas las islas, perdón. O sea, como que si de repente nos quedáramos en la nada. Eso es el no tener ego. Normalmente esto pasa, digamos, puede ser detonado por drogas, un evento psicodélico o por eventos traumáticos. Cuando esto sucede, lo que se necesita hacer para poder reintegrarse en sociedad, porque una persona que no tiene ego no puede integrarse en sociedad, por lo que implica perder el ego, es una reconstrucción, que es un renacimiento y una transición a una nueva forma de ser. ¿Esto se puede hacer de manera consciente y con cuidado? Sí. O sea, tú no tienes que ir a perderte a ti mismo en yo no sé qué droga o que te pase la cosa más traumática del mundo para tú poder cambiar y transformarte. Muchas de las religiones que hablan como de la muerte del ego como esta cosa súper positiva, hablan de que ahí está la iluminación. Si la muerte del ego es igual a la iluminación es igual a la muerte de la necesidad de agarrarse a una experiencia centrada en uno mismo. O sea, un poco como que la invitación de toda esta gente que habla del ego como iluminación y estos procesos trascendentales es a deshacerse del ego, porque el sufrimiento va atado a una experiencia individual, egoísta, sin sentido, que de nuevo nos lleva a esta separatividad constante, o sea, una separatividad constante de la sociedad donde todo gira alrededor de ti, pero tú no haces parte de nada y nada hace parte de ti realmente. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Cómo descentralizar la experiencia personal sin renunciar a nosotros mismos? Una de las cosas que a mí que me ayudó, digamos, en su momento y que hoy traigo a colación son el libro de los 4 acuerdos, que si no se lo han leído es divino, y si no les gusta leer, si buscan los 4 acuerdos en YouTube sale el libro leído como por 300.000 canales, porque es un libro muy, muy, muy famoso. Los 4 acuerdos son estos. El primero es no supongas. Esta es la interpretación que yo le doy a los 4 acuerdos. Si tú quieres leer el libro y ser fiel como a las definiciones que da el libro, búscalo, porque no te puedo asegurar, lo leí hace mucho tiempo. No te puedo asegurar que esto es lo que digan literalmente, pero así es como lo interpreté yo y lo que me sirve a mí en el día a día. 1. No supongas. No eres Dios. ¿Cómo así que no soy Dios? Si no sabes algo, pregunta. No rellenes vacíos donde no los hay, porque rellenar vacíos también es uno pensar que uno tiene la verdad absoluta y te cierras a esta experiencia de ver al otro y encontrarte con el otro desde otro lugar, ¿sí? El ego nos ciega mucho a ver que las experiencias, a reconocer en el otro lo que uno reconoce en uno mismo, como que si yo reconozco que soy resultado de todas mis experiencias pasadas y que mis experiencias pasadas a su vez están dictaminadas por las experiencias pasadas de muchas de las personas que me rodeaban, me puedo ver de nuevo como con mucha más compasión y amabilidad. Nos cuesta eso con el otro porque también es como que entendemos el mundo a través de estas experiencias nuestras y no podemos entender y no podemos ver las experiencias de los demás. ¿Para qué funciona este primer acuerdo que uno hace con uno mismo, que es el no supongas? Para poder nivelarse y habitar el mundo, digamos, con una humildad y apertura que a veces nos hace falta. El segundo acuerdo es honra tus palabras, porque hay que vivir en autenticidad y coherencia. La coherencia es muy importante, no negarse cosas a uno mismo, no castigar el yo, vivir de acuerdo con lo que es real para uno. Vivir una vida de no autenticidad, lo que le hace daño, o sea, a la única persona a la que le hace daño es a uno mismo, porque estás en constante tensión con lo que es tu naturaleza o lo que se siente bien para ti en algún momento dado. Entonces, honra tus palabras no solo es lo que digo, lo hago, sino lo que siento de verdad, lo digo, lo expreso en coherencia, no solo con la palabra, sino con la acción, la mente y el sentir. La idea es que eso esté alineado por lo menos la mayoría del tiempo, y es difícil, pero es una manera de encontrar, de hacer paz con tu entorno. En vez de pelearte con tu alrededor y sentir que todo tiene que ser como yo quiero y como yo pienso, uno mismo construirse esa paz mediante honrar la palabra propia y la realidad propia. Tercer acuerdo, haz siempre lo mejor. Lo que dice en el libro un poco es como que si haces lo mejor, entonces no te puedes arrepentir después. Yo pienso que
Hay algo muy bonito de que el honra tus palabras esté antes de haz siempre lo mejor. Porque a veces lo mejor es diferente a lo que pensamos que es. O sea, a veces lo mejor que nosotros podemos hacer con las herramientas que tenemos no es mucho. O no se ve como mucho en comparación con lo que otras personas están haciendo. Pero para eso se necesita de mucho autoconocimiento y mucha autoexploración. Y bueno, todos son procesos como muy largos, ¿no? Y el último acuerdo es no te tomes nada personal. Porque no se trata de ti. Reconocer de nuevo las cargas que trae el otro y cómo manejarlas. Cómo manejarlas no, porque tú no tienes que manejar nada, sino no volverte víctima del mundo a tu alrededor. Y el no volverte víctima es un poco como entender que nada está en tu control y las pocas cosas que están en tu control no tienen que ver con nada externo. No eres víctima de lo que te pasa y no hay culpas ni remordimiento frente a lo que eres, porque también te entiendes como un ser como complejo y que carga tantas cosas. La vida nos debe cosas o que nosotros le debemos cosas a la vida. La única cosa, persona, ser a la que tú le debes algo es a ti misma. Y por eso es difícil renunciar al ego y por eso no se debería hacer realmente, según yo. Porque tienes que poder reconocer esas necesidades que no están siendo atendidas en algún momento dado y que normalmente si no están siendo atendidas es porque estamos con la atención en donde no está el problema real y las necesidades son más básicas de lo que pensamos. Todo esto suena muy complejo, pero en realidad no lo es tanto. El punto de todo esto, la meta a lo que deberíamos querer llegar es un estado de no separatividad con lo que nos rodea. En otras palabras, un estado de unión, un lugar en el que el yo ya no es lo que nos separa, sino lo que nos une. ¿Eso tiene sentido? Como que lo que nos hace daño del ego es que la manera en que lo tenemos construido nos aleja completamente de todo y nos hace sentirnos como algo separado. Pero si podemos empezar a construir el ego desde un lugar donde empezamos a ver todo, digamos, con esta apertura que les digo, donde todos somos parte de un todo y todos estamos siendo afectados constantemente por cosas y nos estamos viendo construidos y reconstruidos por las influencias, las personas, las situaciones que tenemos alrededor, pero que a su vez ninguna de ellas tiene que ver con nosotros, sino que simplemente es la naturaleza de la vida, el mecanismo en el que participamos. Tal vez eso nos haga sentir más tranquilos habitándolo, sin necesidad de cambiarlo, sin peso, sin cargas ni sufrimientos ni culpas. Puedes existir como eres en un espacio donde también puedes permitir que los otros sean lo que son. ¿Cómo suena eso? Creo que hay como que enfrentarnos al mundo desde un lugar de humildad, donde la experiencia sí está dictaminada por quien tú eres y el lente y las experiencias que tienes, pero no significa que eso haga que tengas control sobre tu vida de alguna manera y sobre los demás. La idea esta de descentralizar la experiencia personal creo que no está atada al ego realmente, sino a la creencia de que eres Dios de alguna manera. Porque eres o la una o la otra, o sea, es como que somos muy de extremos, es como que o somos Dios y todo depende de mí, o no soy nada y soy víctima de absolutamente todo lo que me pasa. Cuando en realidad la vida no se trata de eso, la vida funciona estés o no estés. Lo lindo de que estés es que así como todo te afecta y todo te transforma, tú haces parte de ese todo y tú afectas a todo lo que te rodea y lo transformas sin siquiera intentarlo. Entonces, ¿cómo hay que vivir? ¿Qué hay que hacer? ¿Quiénes hay que ser? La respuesta es, entre más podamos estar en coherencia con nosotros mismos y paz, más podemos ser una lucecita que brilla un poquito más alto e influencie nuestros alrededores de manera positiva, en coherencia siempre con nuestra naturaleza. Esto no significa que vamos a ser seres de luz y que entonces somos perfectos y que entonces no juzgamos a nadie y no odiamos nada y todo nos es perfecto y No es eso. Es de poder ser esta cosa que de alguna manera siempre regresa a su centro. Es difícil hablar del ego. Siento que son unos términos un poco complejos. Pero bueno, si alguien está viendo esto, que me diga qué piensa, si tiene preguntas. Y hacemos una parte 2. Que yo siento que este es de los temas que más me interesan y a la vez de los más difíciles de desenredar. Que no sé si tiene mucho sentido la manera en que lo estoy explicando, pero bueno.
me voy a almorzar, que ya son las 3 de la tarde. Terrible, tenaz.